infundía respeto, a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro. Su sombrero, de angosta ala, le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del viejo. Desde las cumbres grita, con voz de condenado, advirtiendo a sus indios que él está en todas partes. Almacena las frutas de las huertas y las deja pudrir. Cree que valen muy poco para traerlas a vender al Cusco y llevarlas a Bancay, y que cuestan demasiado para dejárselas a los colonos. Irá al infierno, decía de él mi padre. Eran parientes y se odiaban. Sin embargo, un extraño proyecto concibió mi padre, pensando en este hombre. Y aunque me dijo que viajábamos a Bancay, nos dirigimos al Cusco, desde un lejanísimo pueblo. Según mi padre íbamos de paso. Yo vine anhelante por llegar a la gran ciudad, y conocí al viejo en una ocasión inolvidable. Entrábamos al Cusco de noche. La estación del ferrocarril y la ancha avenida por la que avanzábamos lentamente, a pie, me sorprendieron. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. El Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá 1000 veces, no podía ser ese. Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes, en la sombra. El Cusco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Debíamos de tener apariencia de fugitivos, pero no veníamos derrotados, sino a realizar un gran proyecto. Lo obligaré. Puedo hundirlo, había dicho mi padre. Se refería al viejo. Cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y de los cargadores que llevaban nuestros equipajes. Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes en la ladera de la montaña. Pero, ni un muro antiguo. Esos balcones salientes, las portadas de piedra y las aguas talladas, los grandes patios con arcos, los conocía, los había visto bajo el sol en Huamanga. Yo escudriñaba las calles buscando muros incaicos. «Mira al frente», me dijo mi padre. Fue el palacio de un inca. Cuando mi padre señaló el muro me detuve. Era oscuro, áspero, atraía con su faz recostada. La pared blanca, el segundo piso empezaba en línea recta sobre el muro. «Lo verás, tranquilo, más tarde». «Alcancemos al viejo», me dijo. Habíamos llegado a la casa del viejo. Estaba en la calle del muro inca. Entramos al primer patio. Lo rodeaba un corredor de columnas y arcos de piedra que sostenían el segundo piso, también de arcos, pero más delgados. Focos opacos dejaban ver las formas del patio, todo silencioso. Llamó a mi padre. Bajó del segundo piso un mestizo y después un indio. La escalinata no era ancha, para la vastedad del patio y los corredores. El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo patio. No tenía arcos ni segundo piso, solo un corredor de columnas de madera. Estaba oscuro. El viejo residía en la más grande de sus haciendas de Apurímac. Venía a la ciudad de vez en cuando, por sus negocios o por las fiestas. Algunos inquilinos salieron a vernos pasar. Un árbol de cedrón perfumaba el patio, a pesar de que era bajo y de ramas escuálidas. El pequeño árbol mostraba trozos blancos en el tallo. Los niños debían de martirizarlo. El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente porque suponía que era el pongo. El pantalón, muy ceñido, solo le abrigaba hasta las rodillas. Estaba descalzo. Sus piernas desnudas mostraban los músculos en paquetes duros que brillaban. Bajo el ala de la montera pude observar su nariz aguileña, sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del mestizo era, en cambio, casi insolente. Vestía de montar. Nos llevaron al tercer patio que ya no tenía corredores. Sentí olor a muladar allí, pero la imagen del muro incaico y el olor a cedrón seguía animándome. ¿Aquí?, preguntó mi padre. El caballero ha dicho. Él ha escogido, contestó el mestizo. Abrió con el pie una puerta. Mi padre pagó a los cargadores y los despidió.
Dile al caballero que voy, que iré en su dormitorio. Enseguida. Es urgente, ordenó mi padre al mestizo. Este puso la lámpara sobre un poyo, en el cuarto, iba a decir algo, pero mi padre lo miró con expresión autoritaria y el hombre obedeció. Nos quedamos solos. Es una cocina. Estamos en el patio de las bestias, exclamó mi padre. Me tomó del brazo. Es la cocina de los arrieros, me dijo. Nos iremos mañana mismo hacia Bancay. No vayas a llorar. Yo he de condenarme por exprimir a un maldito. Sentí que su voz se ahogaba y lo abracé. Estamos en el Cusco, le dije. Por eso, por eso. Salió, lo seguí hasta la puerta. Espérame. O anda a ver el muro, me dijo. Tengo que hablar con el viejo ahora mismo. Cruzó el patio, muy rápido, como si hubiera luz. Era una cocina para indios el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una tulpa indígena, un fogón de piedras. Pollos de adobes rodeaban la habitación. Un catre de madera tallado, con una especie de techo de tela roja, perturbaba la humildad de la cocina. La manta de seda verde, sin mancha, que cubría la cama, exaltaba el contraste. El viejo, pensé, ¿así nos recibe? Yo no me sentía mal en esa habitación. Era muy parecida a la cocina en que me obligaron a vivir en mi infancia. Pero ese catre tallado, ¿qué significaba? La escandalosa alma del viejo, su locura por ofender al recién llegado. Nosotros no lo necesitábamos. ¿Por qué mi padre venía donde él? ¿Por qué pretendía hundirlo? Habría sido mejor dejarlo que siguiera pudriéndose a causa de sus pecados. Ya prevenido, el viejo eligió una forma certera de ofender a mi padre. Nos iríamos a la madrugada, por la pampa de Anta. Estaba previsto. Corrí a ver el muro. Formaba esquina, avanzaba a lo largo de una calle ancha y continua en otra angosta y más oscura que olía a orines. Esa angosta calle escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos, lo contemplaba y volví a acercarme. Toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los ríos, en que se juntaban los bloques de roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. Mi padre me había hablado de su ciudad nativa, de los palacios y templos y de las plazas, durante los viajes que hicimos cruzando el Perú de los Andes, de oriente a occidente y de sur a norte. Yo había crecido en esos viajes. Cuando mi padre hacía frente a sus enemigos, y más, cuando contemplaba de pie las montañas desde la plaza de los pueblos, y parecía que sus ojos azules iban a brotar ríos de lágrimas que él contenía siempre, como con una máscara, yo meditaba en el Cusco. Sabía que al fin llegaríamos a la gran ciudad. ¿Será para un bien eterno? Entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante. Yaguarmayu, río de sangre. Yaguar 1, agua sangrienta. Putit Yaguar Cocha, lago de sangre que hierve. Yaguar Wige, lágrima de sangre. ¿Acaso no podría decir Yaguar Rumi, piedra de sangre? ¿O Putit Yaguar Rumi, piedra de sangre hirviente? Era estático el muro, pero había por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como de los ríos en el verano. Llaman Yaguarmayu a sus ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo en movimiento, semejante al de la sangre. También llaman Yaguarmayu al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan. El pongo esperaba en la puerta, se quitó la montera y así descubierto nos siguió hasta el tercer patio. Venía sin hacer ruido, con los cabellos revueltos, levantados. Le hablé en quechua. Me miró extrañado. ¿No sabe hablar? Le pregunté a mi padre. No se atreve, me dijo, a pesar de que nos acompañó hasta la cocina. En ninguno de los centenares de pueblos donde había vivido con mi padre hay pongos. Taita, le dije en quechua al indio, ¿tú eres cusqueño? Manam, contestó, de la hacienda. Tenía un poncho raído,
muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre cuando prendió la luz de la lámpara. El perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como el borde de un gran lago desconocido. «Es el Cusco», me dijo mi padre. Así agarra a los hijos de los cusqueños ausentes. También debe ser el canto de la mariangola. No quiso acostarse en la cuja del viejo. «Hagamos nuestras camas», dijo mi padre. Como los corredores de las casas en que nos alojaban en los pueblos, tendimos nuestras camas sobre la tierra. Yo tenía los ojos nublados, veía al indio de Hacienda, su rostro extrañado, las pequeñas serpientes de la Marucancha, los lagos moviéndose ante la voz de la campana. ¿Estarían manchando los toros a esas horas, buscando las cumbres? Rezamos en voz alta. Mi padre pidió a Dios que no oyeran las oraciones que con su boca inmunda entonaba el viejo en todas las iglesias y aun en las calles. Me despertó al día siguiente, llamándome. «Está amaneciendo. Van a tocar la campana». Tenía en las manos su reloj de oro, de 3 capas. Nunca lo vendió. Era un recuerdo de su padre. A veces se le veía como a un fanático, dándole cuerda a ese reloj factuoso, mientras su ropa aparecía vieja, y él permanecía sin afeitarse, por el abatimiento. En aquel pueblo de los niños asesinos de pájaros donde nos sintieron, mi padre salía al corredor y frente al bosque de hierbas venenosas que crecían en el patio acariciaba su reloj, lo hacía brillar al sol y esa luz lo fortalecía. Nos levantaremos después de que la campana toque, a las 5. El oro que fundieron para la campana, Mariangola, ella sola, llevó 1 quintal. El oro, hijo, suena como para que la voz de las campanas se eleve hasta el cielo y vuelva con el canto de los ángeles a la tierra. Comenzó en ese instante el primer golpe de la mariangola. Nuestra habitación, cubierta de hollín hasta el techo, empezó a vibrar con las ondas lentas del canto. La vibración era triste. La mancha del hollín se mecía como un trapo negro. Nos arrodillamos para rezar. Las ondas finales se percibían todavía en el aire, apagándose, cuando llegó el segundo golpe, aún más triste. Yo tenía 14 años. Había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientas y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré en todas partes la gente que sufría. La mariangola lloraba, quizás por todos ellos, desde el Cusco. A nadie había visto más humillado que ese pongo del viejo. A cada golpe, la campana entristecía más y se hundía en todas las cosas. La luz del sol debía estar ya próxima. La cuja tallada del viejo se exhibía nítidamente en medio del cuarto. Su techo absurdo y la tela de seda que la cubría me causaban irritación. Las manchas de hollín le daban un fondo humillante. Derribada habría quedado bien. Volvimos a empacar el colchón de mi padre, los 3 pellejos de carnero sobre los que yo dormía y nuestras frazadas. Salimos. Nos miraron sorprendidos los inquilinos del segundo piso. Las paredes de ese patio no habían sido pintadas quizá desde hacía 100 años. Dibujos hechos con carbón por los niños, o simples rayas, los cruzaban. El patio olía mal, a orines, a agua podrida, pero el más desdichado de todos los que vivían ahí debía ser el árbol de cedrón. Si se muriera, si se secara, el patio parecería un infierno, dije en voz baja. Sin embargo, lo han de matar. Lo descascaran. Encontraron limpio y silencioso el primer patio, el del dueño. Junto a una columna del segundo piso estaba el pongo, con la cabeza descubierta. Desapareció. Cuando subimos al corredor alto, lo encontramos recostado en la pared del fondo. Nos saludó inclinándose. Se acercó a mi padre y le besó las manos. El viejo estaba sentado en su sofá. Era una sala muy grande, como no había visto otra.
todo el piso cubierto por una alfombra. Espejos de anchos marcos, de oro opaco, adornaban las paredes. Una araña de cristales pendía del centro del techo artesonado. No se puso de pie el viejo. Avanzamos hacia él. Mi padre no le dio la mano. Me presentó. Tu tío, el dueño de las 4 haciendas, dijo. Me miró el viejo, como intentando hundirme en la alfombra. Percibí que su saco estaba casi deshilachado por la solapa y que brillaba desagradablemente. Yo había sido amigo de un sastre, en Huamanga, y con él nos habíamos de reír a carcajadas de los antiguos sacos de algunos señores ávaros que mandaban a ser zurcidos. Me agaché y le di la mano al viejo. El salón me había desconcertado. Lo atravesé asustado, sin saber cómo andar, pero el lustre sucio que observé en el saco del viejo me dio tranquilidad. El viejo siguió mirándome. Nunca vi ojos más pequeños ni más brillantes. Pretendía rendirme. Se enfrentó a mí. ¿Por qué? Sus labios delgadísimos los tuvo apretados. Miró enseguida a mi padre. Él era arrebatado y generoso. Había preferido andar solo, entre indios y mestizos por los pueblos. ¿Cómo te llamas? Me preguntó el viejo, volviendo a mirarme. Yo estaba prevenido. Había visto el Cusco. Sabía que tras los muros de los palacios incas vivían ávaros. Tú. Pensé mirándolo también detenidamente. La voz extensa de la gran campana, los amaros del palacio de Huayna Cápac me acompañaban aún. Estábamos en el centro del mundo. Me llamó como mi abuelo, señor, le dije. ¿Señor? ¿No soy tu tío? Yo sabía que en los conventos los frailes preparaban veladas para recibirlo, que lo saludaban en las calles los canónigos, pero nos había hecho llevar a la cocina de su casa. Había mandado armar allí esa cuja tallada, frente a la pared de hollín. No podía ser este hombre más perverso ni tener más poder que mi cejijunto guardador que también me hacía dormir en la cocina. ¿Es usted mi tío? Ahora ya nos vamos, señor, le contesté. Vi que mi padre se regocijaba aunque permanecía en actitud casi solemne. Se levantó el viejo, sonriendo, sin mirarme. Descubrí entonces que su rostro era ceniciento, de piel dura, aparentemente descarnada de los huesos. Se acercó a un mueble del que pendían muchos bastones, todos con puño de oro. La puerta del salón había quedado abierta y pude ver al Pongo, vestido de harapos, de espaldas a las verjas del corredor. A la distancia se podía percibir el esfuerzo que hacía por apenas parecer vivo, el invisible peso que oprimía su respiración. El viejo le alcanzó a mi padre un bastón negro, tomó el bastón y se apoyó en él. El viejo eligió uno más grueso, con puño simple, como una vara de alcalde. Cuando pasó por mi lado comprobé que el viejo era muy bajo, casi un enano. Caminaba, sin embargo, con aire imponente y así se le veía aún de espaldas. Hacía frío en la calle, pero las campanas regocijaban la ciudad. Yo esperaba la voz de la mariangola, sobre sus ondas que abrazaban al mundo. Repicaba la voz de las otras, la de todas las iglesias. Al canto grave de la campana se animaba en mí la imagen humillada del Pongo, sus hundidos, sus ojos hundidos, los huesos de su nariz, que era lo único enérgico de su figura, su cabeza descubierta y en que los pelos parecían premeditadamente revueltos, cubiertos de inmundicia. No tiene padre ni madre, solo su sombra. Iba repitiendo, recordando la letra de un huayno, mientras aguardaba a cada paso un nuevo toque de la inmensa campana. Cesó el repique, la llamada a misa, y tuve libertad para mirar mejor la ciudad a la luz del día. Nos iríamos dentro de unas horas, o menos. Las líneas del muro jugaban con el sol, las piedras no tenían ángulo ni líneas rectas, cada cual era como una bestia que se agitaba a la luz, transmitían el deseo de celebrar, de correr por alguna pampa, lanzando gritos de júbilo. Yo lo hubiera hecho, pero el viejo seguía predicando, con palabras selectas, como tratando de abrumar a mi padre. Cuando llegamos a la esquina de la plaza de armas, el viejo se postró sobre
ambas rodillas, se descubrió, agachó la cabeza y se persignó lentamente. Lo reconocieron muchos y no se echaron a reír. Algunos muchachos se acercaron. Mi padre se apoyó en el bastón, algo lejos de él. Yo esperé que apareciera un huanchaco y le escupiera sangre en la frente, porque esos insectos voladores son mensajeros del demonio o de la maldición de los santos. Se levantó el viejo y apuró el paso. No se puso el sombrero, avanzó con la cabeza canosa descubierta, y en un instante llegamos a la puerta de la catedral. Mi padre lo seguía comedidamente. El viejo era imperioso, pero yo le hubiera sacudido por la espalda. Y tal vez no habría caído, porque parecía pesar mucho, como si no fuera de acero. Andaba con gran energía. Ingresamos al templo y el viejo se arrodilló sobre las baldosas, entre las columnas y los arcos, rodeados de brillo de oro. Me arrodillé junto a él y mi padre al otro lado. Un bosque de cerca ardía delante del Señor. El Cristo parecía detrás del humo, sobre el fondo del retablo dorado, entre columnas y arcos y que habían tallado figura de ángeles, de frutos y de animales. El rostro del crucificado era casi negro, desencajado, como el del pongo. Durante las procesiones, con sus brazos extendidos, las heridas profundas y sus cabellos caídos en un lado, como una mancha negra a la luz de la plaza, con la catedral, las montañas o las calles ondulantes, detrás avanzaría ahondando las aflicciones de los sufrientes, mostrándose como el que más padece sin cesar. Ahora, tras el humo y esa luz agitada de la mañana y de las velas, aparecía sobre el altar hirviente de oro como el fondo de un crepúsculo de mar, de la zona tórrida, en que el oro es suave o brillante, y no pesado y en llamas como el de las nubes de la Sierra Alta, o de la helada, donde el sol de crepúsculo se rasga en mantos temibles. No para más, dijo. No oímos misa, salimos del templo, regresamos a paso ligero. El viejo nos guiaba. No entramos a la iglesia de la Campanilla. No pude siquiera contemplar nuevamente su fachada, solo vi la sombra de sus térreos sobre la plaza. Encontramos un camión en la puerta de la casa. El mestizo de botas hablaba con el chofer. Había subido nuestros atados a la plataforma. No necesitaríamos ya entrar al patio. Todo está listo, señor, dijo el mestizo. Mi padre entregó el bastón al viejo. Yo corrí hasta el segundo patio. Me despedí del pequeño árbol. Frente a él, mirando sus ramas escuálidas, las flores moradas, tan escasas que temblaban en lo alto, temí al Cusco. El rostro del Cristo, la voz de la gran campana, el espanto que siempre había en la expresión del pongo, y el viejo, de rodillas en la catedral, aún el silencio de Loreto Kikliu, me oprimían. En ningún sitio debía sufrir más la criatura humana. La sombra de la catedral y la voz de la mariangola al amanecer renacían. El viejo me dio la mano. Nos veremos, me dijo. Lo vi feliz. Un poco lejos el pongo estaba de pie apoyándose en la pared. Las roturas de su camisa dejaban ver partes del pecho y del brazo. Mi padre ya había subido al camión. Me acerqué al pongo y me despedí de él. No se asombró tanto. Lo abracé sin estrecharlo. Iba a sonreír, pero gimoteó exclamando en quechua: Niñito, ya te vas, ya te estás yendo, ya te estás yendo. Corrí al camión. El viejo levantó los dos bastones en ademán de despedida. Ya en el tren, mientras veía crecer la ciudad, al fuego del sol que caía sobre los tejados de las cúpulas del cal y canto, descubrí el Sacsayhuamán, la fortaleza, tras el monte en el que habían plantado eucaliptos. En filas quebradas, las murallas se asentaban sobre la ladera, entre el gris del pasto. Unas aves negras no tan grandes como 2 cóndores daban vueltas o se lanzaban desde el fondo del cielo sobre las filas de los muros. Mi padre vio que contemplaba las ruinas y no me dijo nada. Más arriba, cuando el Sacsayhuamán se mostró rodeando la montaña y pudiendo distinguirse el perfil redondo, no filudo, de los ángulos de la muralla, me dijo: son como las piedras de Inca Roca. Dicen que permanecerán hasta el juicio final, que allí tocará su trompeta el arcángel.
Le pregunté entonces por las aves que daban vueltas sobre la fortaleza. Siempre están, me dijo. ¿No recuerdas que Huamán significa águila? Sacsay Huamán quiere decir águila repleta. ¿Repleta? ¿Se llenarán con el aire? No, hijo, no comen, son águilas de la fortaleza, no necesitan comer, juegan sobre ella, no mueren, llegarán al juicio final. El viejo se presentará ese día peor de lo que es, más ceniciento. No se presentará, el juicio final no es para los demonios. Pasamos la cumbre, llegamos a Iscuchaca, ahí alquilamos caballos para seguir viaje a Bancay. Iríamos por la pampa de Anta. La voz del río aumenta, no ensordece, exalta. A los niños los cautiva, les infunde presentimientos de mundos desconocidos. Los penachos de los bosques de carrizos se agitan junto al río. La corriente marcha como a paso de caballos, de grandes caballos cerriles. Apurímac-mayu, Apurímac-mayu, repiten los niños de habla quechua con ternura y algo de espanto.